médico general egresada de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. En esta oportunidad vamos a conocer aspectos de la medicina legal, como lo es el término concausa, pronóstico médico y legal, lesiones y quemaduras. La medicina legal se puede definir como la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de justicia. En palabras del maestro argentino Nerio Rojas, es una ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho y que recíprocamente aplica a una y otra conocimientos médicos y jurídicos, la cual tiene como objetivo ayudar a las autoridades judiciales en la resolución de casos legales, proporcionar información y pruebas periciales en procesos judiciales, evaluar la responsabilidad profesional de médicos y otros profesionales de la salud, así como establecer la relación entre la salud y la legislación. Es importante la medicina legal en el campo jurídico por la gran trascendencia para el juzgador, a quien aporta e ilustra a través de un informe hechos que durante un juicio constituyen pruebas fundamentales y necesarias para determinar la procedencia de una acusación y posteriormente el condenar o absolver a una persona. Por esta razón, el informe médico debe ser realizado no solo con la responsabilidad propia del profesional de esta rama, sino que demuestre los vastos conocimientos técnicos, doctrinarios y científicos de este. La medicina legal es crucial en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque facilita la investigación de delitos, determina la responsabilidad en casos médicos y contribuye a la justicia. Permite esclarecer la causa y la forma de muerte en casos de homicidio, suicidio o accidente. También evalúa la capacidad legal de las personas. Además, ayuda a determinar la responsabilidad en casos de negligencia médica o violencia sexual y a evaluar el daño causado por lesiones o agresiones. El término concausa significa cosa que juntamente con otra es causa de algún efecto. Lo más frecuente es que el resultado de una lesión no sea debido a una causa única, sino a la intervención en conjunto de factores o causas que participan de forma dinámica produciendo un efecto o resultado determinado. Existen tres tipos de concausa: concausas anteriores o preexistentes, simultáneas, posteriores. En relación a las concausas anteriores o preexistentes, son aquellas que ya existen antes de producirse la lesión. Aquí se haría mención al llamado estado anterior, el cual es una lesión, enfermedad, condición o predisposición que va a incrementar el daño originado por la causa o que resulta agravado por esta. Un ejemplo de esta sería un paciente con diabetes que se complique la evolución de un traumatismo produciendo una úlcera en un pie, o bien un paciente con osteoporosis en el cual es más probable la aparición o la producción de una fractura ósea tras una caída. Con causas simultáneas, en esta tiene lugar a la vez que las que provocan la lesión, es decir, ocurren las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, una embolia gaseosa tras un traumatismo penetrante en cuello. El aire entra por una vena que produce un infarto cerebral a pesar de que la herida sea leve o menos grave. La causa necesaria en este caso es la herida, ya que sin ella no habría entrado el gas en la vena, mientras que la embolia gaseosa es la causa suficiente, ya que suele producir el efecto consistente en una isquemia, en este caso una isquemia cerebral. Con causas posteriores, esta tiene lugar después de que ocurre la lesión. Típico ejemplo es la neumonía tras un paciente encamado o el embolismo pulmonar. Algunos ejemplos de concausa, ejemplos legales, tenemos un accidente de tráfico donde la velocidad del vehículo puede ser la causa principal del accidente,
pero el estado de la carretera, la visibilidad o las condiciones del vehículo pueden contribuir a la gravedad de la lesión o a la muerte. Homicidio. En este caso, la causa principal es la agresión física, pero una condición preexistente en la víctima podría haber contribuido a la muerte. Como ejemplo médico tenemos las aneurismas de aorta preexistente. En este caso, una persona fallece después de un golpe en el pecho, ya que al recibir este golpe se rompe la aneurisma a nivel de la aorta preexistente. El golpe se considera la causa principal, mientras que el aneurisma es la concausa preexistente. Diabetes y herida contusa. Una herida contusa en una persona con diabetes puede causar vasculitis periférica, lo que puede llevar a la amputación. En este caso, la herida es la causa, mientras que la diabetes es la concausa que va a agravar el daño en ese paciente. En otro orden de ideas, el pronóstico médico es aquella predicción acerca de la evolución de un enfermo y del resultado final de la enfermedad. Solo puede hacerse fiablemente mediante un estudio estadístico serio que asocie el pronóstico con ciertos síntomas o signos clínicos, aunque la experiencia clínica puede permitir realizar pronósticos bastante aproximados. Pronóstico médico legal, por otra parte, es un análisis médico que se realiza con fines legales, especialmente para determinar la gravedad y el tipo de lesión causadas por un delito, según la clasificación del Código Penal. La diferencia entre el pronóstico médico y el médico legal, según el enfoque, el propósito y su basamento, vamos a evidenciar que según el enfoque, el pronóstico médico se centra en aspectos clínicos como la recuperación, la duración, posibles complicaciones y expectativas de la vida del paciente. Mientras que el pronóstico médico legal se orienta a establecer las secuelas, la gravedad, la relación causal y el impacto en la vida del afectado con fines judiciales o administrativos. Según el propósito, el pronóstico médico va a orientar hacia el tratamiento, la rehabilitación y el manejo del paciente, mientras que el médico legal sirve de prueba en procesos judiciales, indemnizaciones o determinar la responsabilidad legal. El pronóstico médico se fundamenta en la experiencia clínica, datos estadísticos, evolución de casos similares y pruebas diagnósticas, mientras que el médico legal se apoya en informes médicos, análisis forense, normativa legal y criterios especializados de peritaje. Es importante distinguir en el ámbito jurídico la diferencia entre el pronóstico médico y el pronóstico médico legal. ¿Por qué? Primero, tiene implicaciones jurídicas, precisión y objetividad y protección de derechos. En relación a las implicaciones jurídicas, la correcta distinción o diferenciación entre estos pronósticos asegura que las valoraciones médicas se utilicen adecuadamente en los procesos judiciales y que no se confundan en la toma de decisiones legales con la simple evaluación clínica. El pronóstico médico puede no tener un peso vinculante en un juicio legal, mientras que el pronóstico médico legal sí puede ser determinante para resolver aspectos jurídicos como la responsabilidad civil o penal. Precisión y objetividad. La interpretación del pronóstico médico en un contexto legal requiere que el perito sea consciente de que su evaluación debe ajustarse a criterios técnicos y objetivos, en lugar de consideraciones subjetivas o clínico-asistenciales. La diferenciación evita que un pronóstico médico se utilice indebidamente para sustentar decisiones legales sin la adecuada fundamentación o sin considerar las particularidades del proceso judicial.
Protección de derechos. La correcta diferenciación protege los derechos del paciente y de las partes que están involucradas, garantizando que las evaluaciones médicas sean precisas y que las decisiones jurídicas se fundamenten en informes claros y especializados. Ayuda a evitar interpretaciones erróneas o abusos que puedan derivar en decisiones injustas o en la vulneración de los derechos. El término lesión podemos considerar una lesión como cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos, por causa externa o por una enfermedad. Desde el punto de vista médico, el término lesión tiene un componente anatomopatológico, es decir, representaría una alteración en la morfología celular y de los tejidos, lo que nos lleva a la definición médica clásica que considera lesión a toda alteración anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Actualmente, a partir de la reforma penal del año 1989, debe entenderse por lesión todo menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental originada por cualquier medio o procedimiento. Vamos a tener dos tipos de lesiones externas y lesiones internas. Esto tomando en cuenta el aspecto con el que se presentan al ser observadas. Dentro de las lesiones externas vamos a tener las contusiones y las heridas, que a su vez se van a clasificar en escoriaciones, equimosis, hematomas, heridas contuso-cortantes, fracturas expuestas. Las lesiones internas corresponden a 4 clases principales: los hematomas y hemorragias, que son de origen traumático y que con frecuencia se observan en el cerebro, cerebelo, pulmón, hígado y vaso. Derrames, que por su parte comprenden la acumulación de líquido en cavidades preformadas, laceraciones, desgarros y estallidos en los que se produce la destrucción estructural por un factor traumático, y las fracturas, en donde se observa solución de continuidad ósea de origen traumático. En cuanto al mecanismo de producción de las lesiones, tenemos que estas se pueden producir por agentes mecánicos, lesiones de origen físico, lesiones de origen químico, lesiones de origen biológico, lesiones producto de sobreesfuerzo y lesiones causadas por agentes psicológicos. En relación a los agentes mecánicos, se producen generalmente por violencia externa y tienden a ser las más frecuentes, donde la gravedad de la lesión va a estar dada por la zona del cuerpo sobre la que actúa el objeto, la velocidad con la que incide el objeto sobre el cuerpo, el tamaño del objeto. Las características que debe tener dicho objeto también van a influir en la gravedad de la lesión, como por ejemplo armas blancas, armas de fuego, elementos contundentes. Lesiones de origen físico son aquellas que se derivan de la acción del frío, del calor, de los cambios de presión atmosférica, radiaciones ionizantes y de cualquier otro agente físico. Las propiedades que tienen cada uno de estos agentes van a ser responsables del tipo de lesión que se produzca. Lesiones de origen químico se incluyen aquí las producidas por sustancias como ácidos, álcalis y en general aquellas que producen intoxicaciones. En este grupo podemos diferenciar lesiones producidas por contacto sobre la superficie corporal, como las producidas por ácidos o álcalis, o bien aquellas que actúan a nivel sistémico, en las que el agente lesional se absorbe por cualquiera de las vías, digestiva, a través de las mucosas, a través de la piel, y que va a ejercer con posterioridad su acción sobre los diferentes órganos y tejidos. Las lesiones de origen biológico son aquellas producidas por microorganismos como virus, parásitos, hongos. Estas lesiones son consideradas enfermedades desde el punto de vista médico. En este caso es importante poder establecer el origen de estos agentes y su mecanismo de transmisión. Como ejemplo de estas lesiones tenemos las toxinfecciones alimentarias, las enfermedades infectocontagiosas, como en el caso de la hepatitis,
o el SIDA. Lesiones secundarias a sobreesfuerzo, en estas no intervienen agentes externos, pero como consecuencia de determinados esfuerzos que sobrepasan la capacidad de resistencia tisular, originan la lesión. Las lesiones por agentes psicológicos, estas se producen cuando el individuo es atacado desde el punto de vista psicológico, como ocurre en las agresiones verbales, insultos, infravaloración, o aquellas donde se priva la libertad personal, libertad religiosa, libertad de culto. Herida por arma blanca. Es una lesión producida por un objeto afilado, típicamente un cuchillo o un instrumento similar, que penetra en la piel y en los tejidos adyacentes. Las armas blancas son aquellos instrumentos utilizados como utensilios de ataque o de defensa. Ejemplos típicos: cuchillo, tijera, con un mecanismo lesional específico, o atípicos como lápices, bolígrafo, destornillador, tenedor o instrumento de fabricación artesanal casera, teniendo un ejemplo típico de fabricación los centros de reclusión, cuyo mecanismo de lesión es activo y son considerados dentro de los agentes mecánicos. Las características principales de las heridas por arma blanca son: los bordes son bordes definidos, limpios y nítidos, sin puentes de unión, como en el caso de las heridas contusas. La profundidad es mayor que la anchura. La herida penetra más de lo que se extiende en la superficie. Sangrado, este sangrado no siempre es de forma abundante. Riesgo de daño interno, el riesgo de daño a los órganos internos o tejidos subyacentes es alto, especialmente en las heridas profundas. Posible orificio de salida no siempre existe, y si existe puede ser más pequeño y con bordes irregulares. La forma de las heridas pueden ser superficiales o profundas. La forma va a depender del objeto que cause la herida y de la dirección de la fuerza. Reacción inflamatoria. El cuerpo ante esa agresión responde con inflamación y dolor. Las heridas por arma blanca se van a clasificar según su profundidad en superficiales, profundas y perforantes. Las superficiales, en ellas la lesión afecta solo la piel y el tejido subcutáneo. Las profundas son heridas que atraviesan las múltiples capas de los tejidos, produciendo daño a nivel de los órganos internos. Perforante, la lesión atraviesa completamente una estructura, como en el caso de la cavidad torácica o abdominal. Heridas punzantes o penetrantes, heridas incisas o cortantes, heridas contusas o lesión por mecanismo contundente, heridas cortopunzantes o heridas incisopunzantes, heridas cortocontundentes o incisocontusas. Son clasificaciones de heridas por arma blanca. Las heridas punzantes o penetrantes. Estas son provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico o redondo y con punta, cuya profundidad es mayor que la longitud de la herida. Cuya profundidad es mayor que la longitud de la herida, ¿verdad? Y a veces pasa a ser más profundo incluso que la longitud de la hoja. Ejemplo de estas son heridas causadas por alfileres, por agujas, por espada, lanza, perfil con arista, donde la longitud, la profundidad es mayor que la longitud por el fenómeno de acordeón que se produce tras el hundimiento de los tejidos posterior al impacto o a la compresión. Heridas incisas o cortantes.
Un agente cortante es un agente vulnerante que lesiona seccionando y formando bordes limpios en la piel y en los planos adyacentes, por presión o por deslizamiento. Los instrumentos cortantes producen lesiones simples, largas, generalmente rectilíneas y poco profundas, terminadas en cola de ratón con bordes generalmente regulares. Entre los instrumentos que van a producir estas heridas tenemos cuchillos, navajas, bisturí, palas, hachas o instrumentos accidentales como un vidrio. Heridas contusas o lesión por mecanismos contundentes. En este caso, el agente vulnerante tiene bordes romos, lesiona de forma irregular, desgarrando los tejidos por impacto o por compresión. Este tipo de heridas depende de golpe, choque, caída y aplastamiento. Entre los agentes vulnerantes por golpe encontramos puño, golpes naturales, puño, diente, cabeza y golpes artificiales con ladrillo, con piedra, con martillo, con bastón, pudiendo generar la contusión adoptando forma lineal o geométrica según el agente utilizado. Heridas cortopunzantes. El agente vulnerante tiene la característica cortante y punzante, de forma que lesiona seccionando los tejidos y la piel y los planos subyacentes. Pueden ser monocortantes, bicortantes o pluricortantes en función del número de aristas en la parte lesiva del objeto. Ejemplo de objetos para producir esta herida son los cuchillos de cocina, los puñales con hoja de metal más o menos planas y anchas, con punta. Las heridas cortocontundentes, en ellas el agente vulnerante tiene hoja de acero o metal con bordes semirromos que lesiona separando tejidos y planos subyacentes de forma ligeramente irregular por impacto, por compresión o por deslizamiento. Ejemplo de estos objetos que producen heridas cortocontundentes: machete, hacha, espada, sables. Las contusiones son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros de superficie obtusa o roma que actúan en el organismo por intermedio de una fuerza viva más o menos considerable. Las contusiones se presentan bajo el aspecto de manchas de color rojo oscuro, más o menos extensas, constituidas por sangre coagulada o extravasada que infiltra en los tejidos. Los mecanismos que causan las contusiones incluyen la percusión, que es el impacto directo, la presión, que comprime los tejidos, la fricción, que desgasta superficialmente, y la tracción, que estira o desgarra. Estos mecanismos pueden actuar de forma aislada o en combinación, resultando lesiones diversas con diferentes grados de gravedad y con distintas manifestaciones clínicas. Las contusiones se van a producir por mecanismos de acción directo o indirecto. En el caso de las contusiones por mecanismos directos, vamos a tener percusión. Se produce cuando un instrumento dotado de cierta fuerza dinámica cesa su acción al momento de encontrar cualquier parte del cuerpo, en este caso puñetazo, latigazo, pedrada, bastonazo. Presión: la lesión es producida por el peso o la acción continuada de la fuerza del instrumento sobre la zona corporal. Presión de la mano sobre un miembro o sobre el cuello, presión de una rueda sobre alguna parte corporal. Fricción: se produce cuando una parte corporal pasa tangencialmente y con cierta fuerza sobre un plano, como por ejemplo cuando alguna parte del cuerpo pasa sobre el asfalto. Tracción: cuando cualquier parte corporal es arrastrada o tirada por un instrumento, en este caso arrancamiento. Mecanismo mixto, tal como puede darse en las caídas complicadas, en los atropellos y en las precipitaciones. Por mecanismo indirecto,
La lesión aparece en zonas distantes al lugar donde se aplicó la fuerza del instrumento. Este mecanismo se da en las lesiones por contragolpe, como por ejemplo contusiones a nivel de la masa encefálica, producidas por hiperpresión vascular, mascarilla equimótica, en el síndrome de aplastamiento por compresión a nivel torácico. Las contusiones se van a clasificar en simples y complejas. Las simples son aquellas en las que participa un solo mecanismo de producción, mientras que las complejas asocian más de un mecanismo de contusión, a veces unido a otros tipos de violencia. Entran en este tipo los arrancamientos, aplastamientos, las mordeduras, caída y la precipitación, los accidentes de tráfico. Se tratan de cuadros lesivos con características propias y definidas. Su estudio debe ser específico para cada una de ellas, así como veremos concretamente el accidente de tráfico, el atropello, que engloban varios de los mecanismos de contusión. Las contusiones simples, a su vez, se van a clasificar en contusiones simples con integridad de la piel y contusiones simples con piel lesionada. Dentro de las contusiones con piel íntegra tenemos la equimosis, contusiones profundas, derrame de serosidad, derrames cavitarios. Mientras que las contusiones simples con lesión a nivel de la piel, erosión, escoriaciones, heridas contusas. La equimosis son contusiones superficiales que no afectan la piel. Se limita sus efectos a la laceración del tejido celular subcutáneo, lo que tiene como consecuencia la dislaceración o desgarro de los filetes nerviosos, que va a generar dolor, y de los vasos sanguíneos y linfáticos, produciendo derrame que puede ser linfático, seroso, gaseoso o sanguíneo. El derrame sanguíneo es el más frecuente e importante, y su manifestación clínica constituye la equimosis en sentido estricto. La equimosis tendrá diferentes características de interés médico-legal, entre las que destacan intensidad de la constitución. Se distinguen varias categorías. Equimosis propiamente dicha, donde la sangre se infiltra en los tejidos de forma laminar. Equimoma es la más extensa. Sugilaciones o equimosis de succión de forma ovalada que reproduce el orificio, la forma ovalada que reproduce el orificio bucal. Petequias son equimosis de pequeñas dimensiones unidas en conjunto, llamado punteado hemorrágico. Hematoma, la sangre se colecciona en una bolsa subcutánea formada por el desprendimiento de la piel y su adherencia a los panos profundos por rotura de los vasos de mayor calibre que en el caso de la equimosis. Bolsa sanguínea es un hematoma de mayor dimensión que forma una acentuada prominencia en la superficie de la piel. La forma de las equimosis puede ser redondeada, alargada, digitada, lo que se deduce que pueden reproducir la forma original del objeto que las produce. Se le denominan lesiones, contusiones y figuradas. Coloración y cronología. Los contornos de los hematomas son netos al principio, difuminándose con el transcurso del tiempo por la difusión de la sangre. Pasan de ser color rojo oscuro a violáceo, verdoso, amarillo y finalmente desaparecen tras 15 a 17 días, siendo el colorido siempre más marcado en el centro que en la periferia. Las contusiones profundas son otro tipo de contusiones simples con piel íntegra. Estas se producen cuando la violencia con la que choca el objeto con el organismo es elevada y radica en una zona donde no hay planos óseos subyacentes. Estas contusiones profundas dan origen a equimosis profunda, dislocación de órganos y roturas viscerales. Este tipo de contusiones tiene repercusión médico-legal importante, ya que pueden producirse lesiones internas graves y rápidamente mortales, sin huellas externas de traumatismo o con huellas muy leves Derrame de serosidad. Estas se producen cuando un traumatismo contuso actúa tangencialmente sobre una superficie poco amplia del cuerpo y en la piel.
y a nivel del tejido subcutáneo. Se desliza sobre una superficie resistente. Se observa con gran frecuencia por el paso de las ruedas de vehículos y automóviles por la superficie corporal, pero sobre todo afectan zonas concretas, cara del muslo externo o región dorsolumbar. Derrame cavitario se produce cuando los traumatismos contundentes recaen sobre una cavidad y se producen en su interior, cuya naturaleza puede ser hemática o serofibrinosa. Se manifiesta según su localización en hemotórax, hemoperitoneo, mientras que los serofibrinosos obedecen con frecuencia a una afección latente que se activa por el mismo traumatismo. Las contusiones simples con lesión a nivel de la piel van a estar dadas por erosiones y escoriaciones. Estas son lesiones superficiales a nivel de la piel, se producen cuando el cuerpo actúa de preferencia por un mecanismo de frotamiento. Se distingue la erosión de la escoriación en que la primera, la pérdida de sustancia cutánea, afecta solo la epidermis, mientras que en la escoriación se afecta tanto la dermis como la epidermis. El síntoma primordial de las erosiones y escoriaciones es la costra, que según su origen puede ser serosa, de color amarillo, debido al derrame de linfa, serohemático, rojo amarillenta, debido a la mezcla de sangre y linfa, y hemática, color rojo oscuro, formada propiamente por sangre. Heridas contusas son lesiones producidas por acción de instrumentos contundentes en las que además de la acción contusa tiene lugar una solución de continuidad de la piel, cuya elasticidad es vencida por la acción del instrumento. Es decir, se trata de una lesión mixta donde existe una mezcla entre herida y contusión. Las características de estas lesiones se basan en que tienen una gran irregularidad dependiendo de la región herida, la fuerza, dirección del instrumento contundente y naturaleza del instrumento. Por otro lado, las contusiones complejas van a estar representadas por lesiones por caídas. Estas se producen en el mismo plano de sustentación del sujeto, es decir, cae al suelo desde su altura. Se van a clasificar desde el punto de vista médico-legal en caída simple o estática. Aquí no existe ningún componente dinámico extraño a la caída, no suele conducir a la muerte. Caída complicada, a la caída se le añade otro componente lesivo que complica la violencia traumática y agrava sus consecuencias. Por ejemplo, el que la víctima cae sobre el agua o sobre el fuego. Caída fásica. La caída tiene lugar en dos momentos sucesivos. Caída acelerada. A los efectos de desplome del cuerpo se le añade un componente dinámico debido a la velocidad que aumenta la fuerza viva. Caída posmortal es una posibilidad a tener en cuenta. Lesiones de la caída, lo más frecuente que suelen localizar en el cráneo. Al golpear con el suelo, como si se tratara de un proyectil, pueden fracturarse y sufrir hemorragias cerebrales, meningias o contusiones. Lesiones por precipitación. Se diferencia de las lesiones por caída por la altura, porque el plano de la caída es más bajo que la sustentación del sujeto. La precipitación accidental es la más común. En estas se incluyen accidentes de trabajo, accidentes industriales o accidentes a nivel agrícola. Otro tipo de personas que pueden precipitarse son los enfermos delirantes. La precipitación también se produce con ánimos suicidas desde edificios de gran altura, desde un puente. En la morfología de las lesiones, la piel aparece intacta o poco afectada. Los destrozos internos son más graves, consistentes en fractura del esqueleto, rotura de partes blandas, sobre todo de vísceras, ofreciendo las más variadas combinaciones. Las lesiones de la precipitación varían según la modalidad. Se pueden distinguir precipitación sobre extremidad superior y cabeza. Encontraremos prevalentemente lesiones cráneoencefálicas, siendo característico el estallido del cráneo en saco de nueces. Precipitación sobre la extremidad inferior, prevalecen aquí las lesiones óseas de las extremidades inferiores y de la pelvis. Mordeduras. Se denomina
mordeduras a las lesiones contusas producidas por los dientes. Se deben a un mecanismo combinado de presión y tracción. Las mordeduras pueden causarla a los animales o el humano. En cuanto a las características de la lesión, las heridas por mordeduras presentan a lo largo de sus bordes las huellas de los dientes que la han producido, siendo esta su principal característica. Suelen ser semilunares, múltiples y a menudo están rodeadas por una zona más o menos contusa y equimótica. Las mordeduras humanas presentan forma de herradura de caballo, con pequeñas soluciones de continuidad, suelen localizarse en orejas, labios, pezones y a veces producen arrancamiento. Las mordeduras animales, en este caso los perros, por ejemplo, pueden producir arrancamiento cuando se encuentran excitados o simple mordedura cuando se encuentran tranquilos. Y en ellas solo dejan huella de o caninos o incisivos. Lesiones por aplastamiento. Es una lesión que se presenta cuando se ejerce una fuerza excesiva o presión sobre una parte del cuerpo. Este tipo de lesión casi siempre sucede cuando parte del cuerpo es aplastada entre dos objetos. El daño va a estar relacionado con lesiones por aplastamiento, sangrado, hematomas, síndrome compartimental, fractura, laceración, lesiones nerviosas, infecciones. Herida por arrancamiento o abulsión. En esta, el agente traumático actúa arrancando los tejidos de forma parcial o completa. Puede existir pérdida de sustancia que nos impide el cierre directo, a no ser que la pérdida sea muy pequeña. Uno de los ejemplos de estas heridas son los evidenciados en el servicio de urgencia por escal, arrancamiento del cuero cabelludo. Herida por proyectil. Las heridas por proyectiles, especialmente armas de fuego, se definen como lesiones causadas por la penetración, perforación o impacto de un proyectil disparado. Se caracterizan por un trayecto de daño a través de los tejidos con posible daño en órganos internos y sistemas. Dentro de las características importantes para las heridas por proyectil tenemos el orificio de entrada, que puede ser redondo, ovalado, irregular, dependiendo de la distancia a la cual se ha disparado el proyectil. El trayecto. El trayecto es el camino que sigue el proyectil a través del cuerpo. Puede ser recto, desviado, dependiendo de la velocidad y la dirección del disparo. Orificio de salida no siempre va a estar presente, especialmente en heridas penetrantes. Anillo de contusión, un anillo de tejido dañado alrededor del orificio de entrada, causado por la energía del impacto. El tatuaje es una marca en la piel alrededor del orificio de entrada causada por la pólvora, los gases del disparo, especialmente se evidencia cuando el disparo es realizado a corta distancia. Daño a órganos y tejidos. Las heridas por proyectiles pueden dañar huesos, músculos, órganos internos e incluso los vasos sanguíneos. Según la trayectoria, las heridas por proyectiles se van a clasificar en penetrantes, perforantes y en sedal. Penetrantes, aquí el proyectil entra al cuerpo y no sale. Crea un orificio de entrada, un trayecto, pero no hay orificio de salida. Heridas perforantes, el proyectil entra y sale del cuerpo, crea un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Herida en sedal, el proyectil se desliza superficialmente por los tejidos subcutáneos sin penetrar a la cavidad corporal y puede o no causar un orificio de salida. Según el tipo de proyectil, vamos a tener heridas por proyectil único, donde la herida típica que produce una bala consta de un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. En relación al orificio de entrada, por lo general es único para cada proyectil. Su forma es variable dependiendo de la zona del cuerpo sobre la que se dispare y la dirección con la que se realiza el disparo. En general, el orificio de entrada es redondeado u oval. Las dimensiones del orificio de entrada son variables y van a depender de la forma de la forma del proyectil, de la distancia en la que se realizó el disparo y de la fuerza.
Como elementos característicos que van a acompañar este orificio de entrada, vamos a tener el anillo de contusión, también se denomina zona apergaminada, orla equimótica, halo contusivo, cintilla de contusión, bandeleta de contusión o cintilla erosiva. La forma depende de la incidencia del proyectil y puede ser completo o concéntrico, excéntrico completo, excéntrico incompleto. Otra de las características de este orificio de entrada es el collarete de limpieza. Vamos a evidenciar alrededor del anillo de contusión aparece lo que denominamos collarete de limpieza o anillo de enjugamiento, resultante del depósito de las impurezas que arrastra el proyectil y que puede estar ausente en casos de que se interpongan elementos como la ropa o el cabello. Tatuaje, este se define como los rastros coloreados que un disparo a corta distancia va a dejar sobre los vestidos. Su presencia nos permite orientar en cuanto a la distancia a la que fue realizado el disparo y que en este tatuaje vamos a encontrar quemadura del arma, incrustación de granos de pólvora y ahumamiento. Otras características presentes en las lesiones producidas por proyectil único es que a veces el trayecto puede ser único o múltiple, dependiendo si se fragmenta o no el proyectil. Por su dirección se distinguen los trayectos rectilíneos que siguen la dirección del disparo, trayectos con desviación por choque con huesos que hace que el proyectil se desvíe, a veces de forma sorprendente. El orificio de salida puede faltar en las heridas por proyectil único, quedando incluido o puede ser múltiple en el caso de que se fragmente el proyectil. En general suele ser más deflecado que el orificio de entrada y con bordes evertidos a nivel de la herida. Lesiones que son originadas por proyectiles múltiples, disparo de escopeta. La escopeta es un arma blanca de caza que posee 1, 2 o 3 cañones. Generalmente ella es lisa y dispara cartuchos con postas o perdigones, por lo que difiere desde el punto de vista de la balística de las armas de puño, carabinas y fusiles. De entre la munición que produce lesiones múltiples, lo más común son los perdigones. Este tipo de lesión se caracteriza por ser muy diferente según la distancia a la cual se produce el disparo. Si es de 0.5 a 1 metro, hace efecto bala. A 5 metros, el área que afecta es de 25 centímetros. A 10 metros, el área afectada son 40 centímetros de diámetro. A 15 metros, el área afectada son 50 centímetros de diámetro. A 25 metros, el área afectada son 70 centímetros de diámetro. De cualquier forma, hay que tener en cuenta las variantes que pueden darse dependiendo de la escopeta, que pueden estar preparadas para corta distancia con los cañones, con cañones recortados o bien con ánima rayada. Para larga distancia se produce un estrechamiento en la salida del ánima, con lo que los perdigones tardan más tiempo en abrir. La forma más fidedigna de calcular la distancia del disparo con este tipo de arma es realizar disparos de prueba a distintas distancias con la misma arma con la cual fue realizado el disparo. Quemaduras. Las quemaduras son daños al tejido. Pueden ser causadas por calor, sustancias químicas, electricidad, luz solar, radiación nuclear, donde la quemadura más frecuente son aquellas causadas por líquido o vapor caliente, incendio en edificios, líquidos y gases inflamables. Las quemaduras se caracterizan por la presencia de dolor, enrojecimiento, inflamación, formación de ampollas. En casos graves, aparición de necrosis o pérdida de tejido. La gravedad de una quemadura se determina tanto por su profundidad como por su extensión. Las quemaduras profundas se sanan más despacio, son más difíciles de tratar y son más propensas a complicarse con infecciones y cicatrices, mientras que las quemaduras muy profundas son potencialmente mortales y puede ser necesaria amputación con estas quemaduras. Según
El agente causal, las quemaduras las vamos a clasificar en quemaduras térmicas. Estas se dan por el calor, se originan por la exposición del cuerpo a fuentes de calor que elevan la temperatura de la piel y de los tejidos subcutáneos. Tanto las llamas como los líquidos o gases a altas temperaturas pueden dañar el organismo. Frío, quemaduras térmicas por frío, temperaturas extremadamente bajas también afectan al organismo de tal manera que disminuyen la microcirculación, produciendo enrojecimiento, ampolla, necrosis de la piel y de los tejidos subcutáneos e incluso pérdida irreversible de la zona dañada. Quemadura por radiación son lesiones en la piel y otros tejidos causadas por la exposición a diferentes tipos de radiaciones, como radiaciones ultravioleta, ionizante o la radiación de radiofrecuencia. Las más comunes son aquellas quemaduras solares. Quemaduras químicas, existen muchas sustancias químicas que son capaces de producir quemadura. Álcalis, ácido fuerte, fenoles, gas mostaza o el fósforo. Dependiendo de la cantidad del producto y del tiempo de exposición, la quemadura tendrá mayor o menor gravedad. Quemadura eléctrica. Estas son lesiones causadas por el paso de corriente a través del cuerpo, que pueden provocar daños a la piel, músculo, órganos internos y sistemas del cuerpo. Estas quemaduras pueden ser de bajo o alto voltaje y cada tipo tiene diferentes riesgos y diferentes complicaciones. Según la profundidad, vamos a tener quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Quemaduras epidérmicas o de primer grado, pues como su nombre lo indica, son quemaduras superficiales que van a afectar únicamente al epidermis. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a tener que la piel luce eritematosa, inflamada, no hay presencia de exudados ni de ampollas o flictena. Se conserva la integridad de la piel, puede haber edema en la zona afectada. Son lesiones muy dolorosas y sensibles y en relación a su evolución tienen una curación espontánea de 4 a 5 días, no dejan secuelas permanentes a nivel de la piel. Quemadura dérmica superficial o de segundo grado. Tenemos de segundo grado esta dérmica superficial y dérmica profunda. En la dérmica superficial hay afectación de la dermis, de la epidermis y de la dermis superficial. Aquí aparecen ampollas o flictenas. Cuando estas se rompen, vamos a encontrar una base eritematosa, brillante, con presencia de exudado y se conservan los folículos pilosos. Son muy dolorosas ya que las terminaciones nerviosas están conservadas. Tienden a curar entre 8 a 10 días, salvo si se complican, y pueden precisar tratamiento tópico. La quemadura dérmica profunda o de segundo grado profundo afecta tanto la epidermis como la dermis superficial y la dermis profunda. Se afectan las terminaciones nerviosas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a evidenciar presencia de ampollas o flictenas rotas con una base blanca o gris. Hay menos exudados, no conservan los folículos pilosos y generalmente son dolorosas, pero menos que las dérmicas superficiales, ya que en este caso existe destrucción de las terminaciones nerviosas. En cuanto a la evolución, ellas pueden conseguir una epitelización lenta usando tratamiento tópico en un tiempo aproximado de 21 días. En algunos casos puede ser necesaria la escarectomía para prevenir el síndrome compartimental del tejido edematizado. Puede requerir injerto y va a dejar secuelas, en este caso una despigmentación cutánea. La quemadura de espesor total o de tercer grado se afectan todas las capas de la piel, los anexos cutáneos van a estar afectados y hay una destrucción total de las terminaciones nerviosas. Aquí los vasos sanguíneos van a estar trombosados, la lesión tendrá una coloración blanquecina, amarillenta o negruzca. Se forma una escara con la característica de ser seca y acartonada. En cuanto a la sensibilidad, se produce una total destrucción de las terminaciones nerviosas, pero puede haber presencia de dolor por la irritación de los anexos de la piel. En cuanto a la evolución, los vasos sanguíneos van a estar trombosados, va a requerir de tratamiento quirúrgico y puede precisar
amputación. Acá se evidencian ejemplos de quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Gracias por su atención. Hemos finalizado con el seminario importante para ampliar nuestros conocimientos en medicina legal y poder pues orientar hacia una conducta terapéutica, así como referir a las especialidades correspondientes.